Bueno, muy cordial saludo a todos. Bienvenidos a este espacio para ver algunas generalidades acerca del resumen. Entonces, debemos indicar que pues, para hacer un buen resumen, en primera instancia tenemos que aprender a ser buenos lectores, porque pues dentro de las ideas que se van a compartir, no se hace énfasis en el hecho de que sea el texto que nosotros tengamos que resumir. Es muy importante saber identificar las ideas que lo conforman. Y por eso, pues la lectura representa una clave fundamental para hacer un buen resumen. En esencia, pues por el hecho de saber identificar cuáles son las ideas generales que tiene el texto y cuáles son las ideas secundarias, ya que al resumir, en primera instancia, pues vamos a señalar que le debemos prestar atención a lo más general, a lo fundamental, a aquellas ideas que no pueden faltar porque pues harían perder la esencia del texto que nosotros queremos resumir. Bueno, entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es y cuál es el propósito? Entonces, el resumen es un texto en el cual se condensan las ideas más importantes de otro texto. Como les mencionaba, ¿sí? Debemos considerar que la lectura es muy importante para poder hacer esa condensación de información. De esta forma se pueden resumir textos orales, escritos o audiovisuales. Todo lo que contenga información es susceptible de ser resumido. Eso lo debemos tener muy en cuenta. Se debe realizar con las propias palabras del escritor, parafrasear. También debe haber claridad, precisión y objetividad. Es decir, en un resumen no se plantean puntos de vista personales. Eso le corresponde ya a otra clase de textos. En el contexto académico, el resumen es utilizado para dar cuenta de la comprensión de un texto y es una herramienta muy útil para estudiar, realizar trabajos y preparar exposiciones. Como lo estamos viendo en este módulo, pues el resumen representa una técnica de estudio que nosotros podemos emplear cuando tengamos textos que sean de una extensión considerable y que al abordarlos nuevamente pues necesitemos ya tener la información condensada pues para poderla revisar. Bueno, algunos tipos de resumen. Está el resumen informativo, está el resumen descriptivo y está el abstract, que pues como saben en el ámbito universitario es el que representa digamos como una forma de introducir un trabajo de grado, pues, pero leamos un poquito. Bueno, en el informativo da cuenta del texto original incluyendo las ideas más importantes de este. Su extensión usualmente es entre 100 y 200 palabras. Digamos que la extensión puede variar, ¿no? Todo depende de lo que vayamos a resumir. En este caso, si hablamos de un resumen informativo, es obviamente porque se está dando cuenta de pronto de alguna noticia. El resumen descriptivo, además de dar a conocer de qué se trata el texto original, explica su estructura. Y finalmente, como les decía, el abstract se trata de un breve resumen que se ubica al inicio de un artículo científico y que da cuenta del contenido esencial de este, planteamiento del problema, método, resultados, conclusiones. Muy importante, por ejemplo, saber hacer abstracts o pues saberlos interpretar también cuando estemos haciendo la revisión de un material teórico para plantear nuestro marco teórico en la investigación. Bueno, ¿cómo se hace un resumen? Como se ha destacado con anterioridad, un resumen consiste en un texto breve en el que se sintetiza la mayor cantidad de información posible, de modo que las ideas principales de un tema sean más accesibles y fáciles de repasar. Por eso en un principio se manifestaba que lo ideal es que nosotros usemos nuestras propias palabras para resumir, pero no hay que caer en el error al usar nuestras propias palabras que de pronto por el afán de resumir nosotros cambiemos, por ejemplo, categorías gramaticales. ¿A qué me refiero? Si yo necesito sintetizar una idea y estoy describiendo y uso adjetivos para mi descripción, entonces no debo obviar esos adjetivos que me sirvan para describir lo que estoy describiendo. ¿Mm? O no puedo pretender lograr hacer la descripción lo más precisa posible
si los somito todos, ¿no? Entonces, en este caso, pues hay que considerar que estamos tratando de sintetizar, pero hay que tener cuidado con el uso de las categorías gramaticales que pretendamos sintetizar. Bueno, para hacer un resumen es necesario tomar los elementos más importantes de un tema principal y descartar todos aquellos puntos que sirvan a manera de complemento, decoración o relleno. Como les decía en un principio, debemos saber identificar lo que son las ideas principales y las ideas secundarias. En esencia, en el resumen prestamos atención a las ideas principales. Al mismo tiempo, las distintas ideas que formen parte de un resumen deben relacionarse y tener sentido entre sí. De lo contrario, la herramienta no cumplirá con su objetivo. Por ejemplo, si nosotros estamos leyendo un texto y estamos utilizando uno de estos, un resaltador, eh, es importante que prestemos atención a descubrir las palabras clave, descubrir las ideas más generales y resaltarlas. Sin embargo, debemos considerar que no podemos perder el hilo de la información que estamos trayendo, que debemos tener cuidado cómo vamos a conectar esas ideas que estamos sintetizando. Bueno, pasos para realizar un resumen. Rápidamente. Existen algunos pasos muy sencillos que pueden seguirse para hacer un resumen de forma apropiada, sintetizando las ideas de la forma más eficiente posible. Entre estos se destacan leer y comprender el texto original. Si deseas hacer un buen resumen, debes asegurarte de comprender cada detalle sobre el tema original. Es necesario leer el contenido a resumir de manera pausada para así identificar las ideas principales y secundarias. Ya se ha insistido en esto. Separar las ideas principales de las secundarias y de los complementos. Tras leer el texto es necesario separar las ideas principales, las secundarias y los complementos en cada párrafo. Para ello puede hacerse uso del resaltador, como ya se mencionó. Bueno, también podemos transcribir las ideas separadas. Luego de clasificar las distintas ideas dentro del documento original, se debe proceder a transcribirlas a una hoja en blanco tratando de formar párrafos coherentes con ellas. Redactar el resumen. Una vez que los puntos más resaltantes del texto se encuentran organizados, se procede a redactar un nuevo escrito haciendo uso de ellos. Es muy recomendable que este último se realice utilizando palabras propias. Perfeccionar el resumen. Una vez que el resumen se encuentra estructurado, será necesario leerlo algunas veces para asegurarse de que proporciona toda la información deseada. En este punto puede realizar todos los ajustes que consideres oportunos. Considerando que nosotros estamos hablando del resumen como una forma de una estrategia de estudio, pues es importante prestar atención a este paso. Es decir, si yo deseo prestar atención a algunos aspectos necesarios para un tema que me va a ser evaluado, pues debo enfocarme en esos temas y no en otros. En ese sentido, pues es que debo perfeccionar mi resumen. Bueno, colocar un título al resumen. Finalmente se le colocará un título al resumen. Además, es recomendable indicar la fuente desde donde se obtiene información, suministrando datos como el título, autor y la editorial del documento original. Eh, pues sí, es necesario, ¿no? Que tengamos las referencias. No podemos asumir que la información que estamos tomando es aleatoria y que salió de manera esporádica. Bueno, siguiendo estos sencillos pasos sabrás cómo hacer un resumen de forma apropiada, rápida y muy sencilla. No olvides tener cuidado al sintetizar las ideas. Debes asegurarte de que tu trabajo conserve la lógica del texto original. Bueno, por el momento eso es todo. Espero que esta pequeña explicación sea suficiente. Eh, los invito a continuar con el estudio del módulo. Estas son nuestras referencias de donde fue tomada la información compartida en este Jamboard. Muchas gracias por su atención.